se compilaron en Dialéctica de la Conciencia sobre la cuestión del partido. Entonces más bien sería como revisar, como más bien exponer esa crítica hacia la idea del partido y del centralismo democrático que Revueltas va a tener en su última etapa. Ya ayer creo que nos sirvió como de buen inicio la exposición de Enrique González Rojo, que él sí se centró un poco más, ¿no?, en el tema del coloquio, ¿no?, en la cuestión del ensayo de un proletariado sin cabeza, y sobre eso, bueno, teniendo ya ese como referente y esperando que todos realmente ya hayamos acercadonos al texto, pues me doy la libertad de ir sobre lo otro. Cada cual ha llegado a José Revueltas por sus propios medios y sus propios caminos. Mi cruce con José Revueltas se dio allá por 2005, cuando conocí la importancia del autor y su obra, pero sobre todo cuando Jorge Fuentes Morúa impartió en el Colegio de Estudios Latinoamericanos, dentro de la asignatura de Filosofía de Marx, un curso temático sobre la filosofía política de José Revueltas. Por ello, este modesto trabajo está dedicado a la memoria de Jorge, uno de los grandes estudiosos de la obra de este autor tan polifacético. Su obra, José Revueltas, una biografía intelectual, es ya uno de los trabajos más importantes sobre el tema. No hay personaje que sintetice de manera más trágica los derroteros que la izquierda marxista en México tuvo en casi 3/4 de siglo que nos antecede. Los dramas por los que pasó el comunismo mexicano son los dramas en que se vio envuelto Revueltas, desde los periodos de la clandestinidad, la unidad a toda costa, el dogmatismo, los distanciamientos y otros tantos. Esta personificación que los problemas de la izquierda se proyectan en el actuar político de Revueltas, quizá puede entenderse mejor si recordamos las palabras con las que Benita Galeana se expresó de él en una entrevista que le hiciera Jorge Basurto allá en el lejano año de 1976. Permítanme una larga cita que me ayudará a dirigir la reflexión hacia donde me interese. Entonces, para mí, pues, dice Benita, desde el momento en que él empieza a vacilar sobre su vida revolucionaria, entonces yo me alejo de Revueltas. ¿Por qué a vacilar?, pregunta Jorge Basurto. Bueno, ya no tiene él la idea revolucionaria como empezó, hasta que fue a las Islas Marías. De las Islas Marías todavía él estuvo bien dentro del partido. Ya después él se hace un escritor y empieza, no digo a traicionar, pero ya acoge él otro camino, un camino propio, suyo, de estar dentro de la cosa intelectual, escribiendo sus libros, tomando, y abandona la lucha revolucionaria. Cuando en el 68, pues sus declaraciones de él no eran bastante halagadoras para el momento. Él todo decía yo. No sé si ustedes han leído sobre toda su prisión. Yo hice esto, yo estuve aquí, yo fui allá y yo. Todo se lo adjudicaba a él, a pesar de que podía en ese momento hacer daño a todo el movimiento. Bueno, sale ya de prisión y vuelve otra vez a su vida que él había creado, una vida propia para él y ya. Se retiró del movimiento revolucionario y actuaba solamente de acuerdo con su modo de pensar y el grupo que le rodeaba. Entonces pierde él realmente la cosa revolucionaria, como muchos tantos, pero yo no puedo decir que Revueltas traicionó al movimiento. Se alejó, hizo su propia vida. Hasta ahí la cita. A lo que Benita Galeana está aludiendo en el fondo, a mi parecer, es al alejamiento que Revueltas va a tener con respecto del Partido Comunista. Cuando Benita afirma que aquel abandona la lucha, se refiere pues a que la abandona dentro de los límites del Partido Comunista. Esta vacilación a la que Benita refiere es reflejo de una de las grandes inquietudes de Revueltas, que incluso se pueden pensar en ella como una obsesión, a saber, el hecho de si el Partido Comunista tenía una existencia histórica. Esta inquietud, que va a tomar forma en el ensayo sobre un proletariado sin cabeza, que fue elaborado en Cuba en 1961, mientras Revueltas ofrecía sus cursos cinematográficos en el país de la Revolución, y se publicó en México en 1962. Si en el ensayo, a pesar de que Revueltas
tenga la tesis de la existencia histórica del Partido Comunista, se puede ver cierta benevolencia cuando plantea la necesidad de la creación del mismo, en su obra póstuma, Dialéctica de la Conciencia, se critica ya abiertamente la idea del partido. El paso de un texto a otro, o mejor dicho, de una postura a otra, está mediado por todo lo que significó el movimiento de 1968. Por ello, Benita Galeana acierta cuando ve en ese momento el mayor distanciamiento de Revueltas con el movimiento comunista. Aún más, a partir de ese momento, Revueltas pasará a definirse como un marxista sin partido. Haciendo una comparación entre Revueltas y Lukács, Christopher Domínguez ha señalado que en 1919 Lukács aceptaba la esencia del futuro estalinismo y firma la cláusula que habla de la síntesis negativa. Esta nota hegeliana al pie del libro de la historia estremece a Revueltas en los errores. Había pasado del izquierdismo ético de los días terrenales al izquierdismo político del ensayo y su militancia en las sectas espartaquistas. Sin embargo, cuando Lukács en los 60 rechaza su tesis de historia y conciencia de clases para plegarse al régimen soviético, Revueltas rechaza sus tesis del ensayo para situarse cada vez más a la izquierda de la izquierda. E incluso se puede decir que no le alcanzó la vida para hacer un distanciamiento más tajante con algunos de los principios del marxismo, cuestión que ahondaré más adelante. Cabe señalar que enfrentarse a esta problemática no hizo a Revueltas abandonar su lucha por el socialismo y la libertad, en contra del capitalismo y del imperialismo. Tuvo, como muchos otros intelectuales, que luchar desde posiciones de izquierda sobre dos frentes. Uno, contra el dogmatismo de la izquierda, y dos, contra el enemigo en común, la burguesía. Vale la pena trazar un breve esquema de la trayectoria de Revueltas en su postura sobre el marxismo. Si bien en el primer lustro de la década de los 50 del siglo XX se puede considerar que hay un Revueltas ortodoxo que se pliega a lo que el partido diga, renegando incluso de su obra misma, es a partir de 1956 que su trabajo teórico comienza con un proceso en el cual se va desprendiendo de las trabas del dogmatismo, que le lleva a cuestionar la idea de la existencia de ese partido. Es hasta 1964, con la publicación de su novela Los Errores, que asume una crítica total al dogmatismo. Esta crítica se hace más radical, pues ya no se trata solo de una crítica a los partidos, sino que la extiende hacia la autenticidad del socialismo en la Unión Soviética. En una entrevista que le realizó Rosa Castro para el periódico El Día el 16 de octubre de 1964, a propósito de la publicación de Los Errores, Revueltas señalaba: «Hoy no retiraré ni una sola línea, como tampoco una sola de todo lo que he escrito, ni por escribir, porque además la historia me ha dado toda la razón de los días terrenales, anterior al 20º Congreso, y comprobado sustancialmente por el mismo». La lucha contra el dogmatismo de los partidos comunistas tuvo su mayor expresión para Revueltas en su formulación del 68 sobre sus tesis de la autogestión universitaria. Cuando Revueltas se enrola en el movimiento del 68, lo hace porque su atención ya se ha centrado en toda la efervescencia estudiantil que se estaba dando en ese tiempo a nivel internacional. Producto de esta atención fue su texto titulado Prohibido prohibir la revolución, el cual hizo llegar a André Gorz para que lo publicara en Francia, cuestión que no se llevó a cabo. El propio Revueltas narró lo importante que consideró el movimiento del 68 en los siguientes términos. Para mí, 1968 fue la explosión y el alerta revolucionarios más importantes que he visto. Cuando analicé sus posibilidades, me dije: tú tienes que estar aquí de pies a cabeza y tienes que luchar, porque es el renacimiento de un México nuevo, al que hay que apoyar con toda tu alma. No dudé ni un segundo en entregarme a su causa. Y en efecto, pronto se sumó al Comité de Lucha de Filosofía y Letras. Su larga experiencia de militante de izquierda, así como su gran conocimiento del sistema político mexicano, le permitieron rápidamente captar las dimensiones del movimiento, sus implicaciones en relación con el contexto revolucionario internacional
y su vinculación con las luchas políticas del pueblo mexicano. Toda su actividad política, que se desplegó a partir de dicho movimiento, lo hizo no solo extender su crítica del ensayo a todos los partidos comunistas. En una entrevista que le realizó María Josefina Tejara para el periódico El Nacional de Caracas, expresó lo siguiente: El proletariado sin cabeza es un libro político.